Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. La palabra del Señor que llega hasta nuestros corazones, nuestra vida, para transformar nuestra sociedad. Juntos queremos hacer este camino escuchando la palabra de Dios, la vida de Jesús, sus discípulos y ahora nosotros, que nos comprometemos en vivir los mandamientos y la palabra que Dios dejó en nuestro corazón. Iniciamos de esta manera Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así damos inicio a nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos estudiando el Evangelio de San Juan, capítulo 4, y hoy nuestro estudio bíblico, el versículo 47. Cuando oyó que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogaba que bajara a curar a su hijo, porque estaba a punto de morir. El versículo 47 del capítulo 4 de San Juan. Dentro de nuestro contexto bíblico de la narración, este relato continúa desarrollando el segundo signo. Segundo signo de Jesús. El primero fue en Caná de Galilea, capítulo 2 del 1 al 11. Jesús en el Evangelio de Juan, mostrando el camino interior hacia la fe. El funcionario que había oído hablar de Jesús se mueve desde Cafarnaún hacia Caná. ¿Pero por qué? Porque estaba impulsado primero por la desesperación que él sufría de un papá, donde el verbo griego akouo, oír, quiere decir akouo, implica recepción interior del mensaje. Recepción interior del mensaje. Ahora, esto no es simplemente una percepción, ¿verdad?, que él está viendo, en el sentido de escuchar, mirar, ver, sino que es un erotao, va a decir, ver, justamente desde el entender, saber, es un auscultar casi. Entonces viene el erotao, que es rogar. Ayurende expresa petición insistente dirigida a alguien reconocido como autoridad. Por favor, ayurende, erotao, ayurende, endumina la etande. Y por lo tanto el término huios, hijo, subraya ese vínculo afectivo que da intensidad al relato. Y entonces el evangelista revela una pedagogía espiritual de fe. Una teología espiritual de fe. Porque subraya este vínculo afectivo que da intensidad a este relato. Entonces él se pone verdaderamente, pero como dice el Evangelio de Lucas también, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Entonces le ruega el erotao, como decíamos. Erotao significa esta fuerza espiritual de la fe. Y puede comenzar tranquilamente por necesidades humanas, cuando el dolor se convierte en puerta de encuentro con Dios. El dolor
el dolor se convierte en una puerta de entrada para con Dios. ¿De dónde me viene esta enfermedad? Ustedes saben que nuestra vida, sobre todo cuando estamos enfermos o parece que te estás por morir, ya es bebé ya. Entonces parece que en un flash, queridos amigos, pasa toda nuestra vida y nuestra existencia. Yo una vez empecé a internar, a 10 días, y ustedes saben que en un momento me pasaba así por la cabeza, pero rapidísimo, como un flash. Y yo decía, a la cuenta, ¿qué te veo que lo que yo hice? Yo no hice nada todavía, decía yo. Antes digo ya de ya será nada. ¿Qué te veo? Pero así en un flash. Y uno se da cuenta realmente que había sido, nuestra vida es un soplo sobre la tierra, un soplo. Ahí cuando estamos en ese lugar nos damos cuenta de cuando lo que comenzamos a tener conciencia, de cuando lo que comenzamos a hacer algo bueno y nuevo, de cuándo. Pues la gran parte de nosotros estamos ahí bajo la tutela de papá, de mamá, que recibí el título a 24, 25 años, mía, ella por la mano ajena. Yo, por ejemplo, recién a los 28 años comencé a ejercer como sacerdote, ministerio sacerdotal, ¿verdad? Pero, no es que no hiciste nada durante ese tiempo, pero todavía pues no era esa responsabilidad 100%. Bueno, haré ganar, hoy, ella ganar experiencia médica, tú, ¿verdad? Y en el primer lugar, que ya te ponen y te dicen, vos, eso es lo más importante, vos vas a hacerlo ya el fulano está el primer año de ordenación, lo que sea. Entre comillas, añade ya derecho de piso, ya ese, venga tuve, voy yo, ganando experiencia, ana. Ricuarirere, yesa, pearirere, mañare, ella. Y ahí te das cuenta que había sido la vida es tan corta, queridos amigos, cortísima. Desde el momento en el cual nosotros nos sentimos que asumimos nuestra responsabilidad. Algunos tú ya se anda ya asumiendo y nunca hay la responsabilidad en serio porque Jacob ya saingó por lo demás. Ya saingó por el Estado, ya saingó por un padrinito, ya saingó por fulano. Pues ahí va a vender ya saco un mundo a ver y ya ponen en bebé. Entonces, queridos amigos, es muy importante. Hoy aquí, esto que nos está diciendo es muy importante. ¿Por qué? Porque nos hace entender esta responsabilidad que tiene que ser asumida, pero por cada uno de nosotros ante la propuesta del Señor. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168 Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Yarañe e Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan. El Evangelio de San Juan, el capítulo 4, el versículo 48 de nuestro estudio. Entonces Jesús le dijo, si no ven signos y prodigios, ustedes no creen. Decíamos que esta es una enseñanza, pero tremenda, ¿verdad?, de parte del Señor. Jesús no le está recriminando, decíamos aquí, a este centurión que viene a esta autoridad, sino que nos está enseñando, que muchas veces enseñan de da eku pe emuná quiere decir amén, ayetu ese agüerovía, ¿verdad? Que tiene que ser un aspecto existencial en la palabra, no solamente porque entonces quiere decir que no hay, sino que el creer quiere decir que ya me adhiero y comienzo a trabajar sobre ese accionar. Ahora, en el contexto histórico, en el judaísmo del siglo I, existía una fuerte expectativa de señales mesiánicas.
y estaba basada en tradiciones proféticas donde Dios manifestaba su poder mediante acciones extraordinarias, y por eso la palabra ot, que significa signo, ot, Peyajeshaina, indica intervención divina visible. Intervención divina visible, el ot. Pero esta mofet, otra palabra, mofet, esta palabra, prodigio, señalaba maravilla que confirmaba que eso había sucedido. Confirmaba esa autoridad profética. O sea, oiko, mofet. Entonces te confirma a el ot, que es el signo de lo que sucede. Y aquí entonces el concepto de emuná, que decíamos, el adherirse, el creer, el amén, la fe, describía confianza estable en Dios. La crítica de Jesús se dirige más bien a una mentalidad religiosa que busca pruebas. Quiero pruebas. Esa calle, pruebas. Entonces, antes de confiar, el Evangelio refleja así una tensión histórica entre fe basada en milagros y fe basada en la palabra revelada. Queridos amigos, este es uno de los problemas que nosotros incluso hasta ahora en el día a día, cada 2000 años atrás, Jesús Diego y Cojina, quiero signos, queremos signos. Y Jesús ya le enseña y le dice ese ot, ese signo, ese prodigio. Entonces, tiene que ser de otra manera. Aquí tiene que ser esa palabra revelada, es lo que nosotros tenemos que tener y confiar. Entonces la comunidad cristiana primitiva también enfrentaba esta tensión cuando muchos aceptaban los signos apostólicos, pero dudaban en comprenderse con la conversión. Entonces dudaban para una verdadera conversión. Entonces simplemente estamos esperando en fetiches, en milagros, ¿entienden? En realizaciones externas. Pero pero no es una fe sólida entonces. ¿Por qué? Porque queda en el signo simplemente. Dentro de un contexto cultural antropológico, esto nos muestra que el ser humano tiende a fundamentar su confianza en evidencias visibles. Y esa es parte de nuestra esencia, ¿verdad? Entre lo que tengo ya es hace ya poco, ya es una pea, ¿cierto? Y te la eres porque sea poco, porque ya se puede ver, Añandeco peñañe, ella ve, peñañe, no pendere. Bueno, y yo verdaderamente estuve, estos oídos, estos ojos lo han visto, yo estuve presente, vea la famoso testimonio, añandeña y cote. Ese es uno de los elementos y características esenciales, ¿verdad?, del obrar y del accionar humano. Peñande. Entonces las evidencias visibles. En la cultura mediterránea se valorizaba muchísimo la demostración pública de poder como garantía de autoridad. Este es el poder que yo tengo y esto garantiza la autenticidad. O sea, tengo el poder ¿de qué cosa? De haber sido testigo, testificar. Y entonces sí yo puedo entender que es una evidencia visible que me garantiza la autoridad. El concepto que se usa para eso en hebreo es el famoso lev, es decir, el corazón. Corazón indica el centro de decisión interior, ese centro de lo que yo desde adentro lo he internalizado y lo saco, ¿verdad?, hacia afuera, centro de decisión interior. Mientras que la palabra ra'a, ver, ra'a, expresa experiencia perceptible. Y tabaj, eso quiere decir confiar. Ra'a y tabaj, confiar. El tabaj describe abandono confiado en aquel o en alguien que se te revela como el que te muestra esa verdad. Entonces hay una confianza, el tabaj, confío plenamente, añemoía lleva, dentro de esa palabra que es el emuná, ¿verdad? Y bueno, así que el patrón humano universal que nos muestra aquí desde el
mirar, pensar, ver, etcétera, etcétera. Todo esto, queridos amigos, simplemente nos condicionan una verdadera fe. Porque de prueba tangible o condicional de vida. Y Jesús justamente entonces, ¿qué es lo que hace? Es desafiar. Desafía esta lógica invitando que nace de la relación con su palabra y no de la satisfacción inmediata de las expectativas humanas, sino que nace por una adhesión total, el emuná, pero no por lo tangible, sino que porque sé que este es el poder de Dios que va a actuar y que actúa realmente en la medida en que nosotros también lo vayamos ejecutando poco a poco. Volvemos enseguida con más gente. Yarañe e Nuevo Testamento. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, seguimos con Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros con este Evangelio de San Juan, el capítulo 4, versículo 49. El funcionario le dijo: Señor, baja antes de que mi hijo muera. Entonces el catabaíno era la presencia real, ¿verdad? Y el otro que está preocupadísimo dentro de su limitación, la muerte. Apodnesco, o manobo de tema, apodnesco. Apodnesco. La será yara, yu, físicamente. Bueno, va a preparar todo el milagro que va a hacer a distancia, a distancia, queridos amigos. Dentro de nuestro contexto histórico, ustedes saben que en el siglo I la enfermedad grave de un hijo representaba una crisis familiar profunda, especialmente en una sociedad donde la descendencia se garantizaba con la continuidad social y económica. Es una crisis total, porque aquí pues continúa tu descendencia, los hijos, es la bendición máxima, ¿verdad? La continuidad social, la continuidad del apellido, decimos nosotros, la continuidad económica, el primogénito, el que recibía todo. Y entonces el concepto hebreo ven se dice hijo, indicaba no solo parentesco, sino futuro familiar. O sea, el futuro de mi familia, el ben. Aquí está mi futuro, aquí están mis hijos. Ellos son los que van a darle continuidad a la propia vida. Y entonces, con este futuro, hay una situación de enfermedad. El jolí, mi hijo que está enfermo. Expresa entonces la fragilidad humana ante las fuerzas que la medicina antigua apenas podía controlar. El jolí, mi hijo está enfermo. Pero aquí, queridos amigos, quiere decir también que esa enfermedad está diciendo: mi familia está enferma, mi futuro está enfermo. El futuro que no se está agarrando de ningún lugar, porque por esta enfermedad, por esta debilidad, el jolí, entonces que viene a ser esa enfermedad que es imposible controlar. Por lo tanto, el venir y pedir el Gesed, misericordia, refleja la esperanza de recibir una ayuda divina. Una ayuda divina. Gesed, misericordia. Entonces es recibir ayuda divina cuando los recursos humanos se agotan. Esto también es importante, ¿verdad? Porque quiere decir que cuando se agotan los recursos humanos, entonces aquí es esa plenitud y confianza total en el Señor.
Del aspecto histórico, el hecho de que un funcionario de la corte de Herodes, Antipas en este caso, implore ayuda a un maestro itinerante, caminante, Jesús, revela la difusión del ministerio de Jesús. Quiere decir que ya, oye, cuámara es la corte misma, o sea, las personas importantes, un miantero y cuáinara, la Jesús y cojao verbido ya puede estar, entonces ya era conocido. Jesús ya entró en el marketing, ya entró entonces ahí, entre estamos y cuáina, su fama se difundía, ¿verdad? De boca en boca, de experiencia en experiencia. Incluso en los ambientes cercanos al poder político, todo esto demuestra cómo la necesidad personal, porque tengo una idea personal de este funcionario real, puede superar barreras sociales y religiosas. A veces el juez será ayuñan de yara agendulan de ella, pues en handeta mante, porque ave orero ya pues tema todos los recursos humanos. Ni el ni no sé, el sirio libanés ni cadé. Después de yara o pues tal. Interesante. Esto, queridos amigos, dentro de un contexto cultural, antropológico, este texto nos demuestra cómo la paternidad puede transformar la relación. Pues esta relación con la vulnerabilidad, el padre abandona su posición de prestigio para implorar ayuda, porque el amor filial rompe las barreras del honor social. Y así entonces el concepto de ab, papá, padre, describe responsabilidad protectora siempre, el compromiso vital del corazón, es decir, representa el corazón el centro de las emociones y decisiones profundas. Y aparece el rajamim, ¿verdad? O sea, es la misericordia. Esa compasión expresa la respuesta emocional frente al sufrimiento de un ser querido. En este caso, mi rajamín, del papá, el rajamín, lo que siento por dentro. No sé cómo describirlo, pero baja, baja. Entonces, Jesús, por favor, tu humanidad, tu presencia, por favor, para que mi hijo se pueda salvar, ¿verdad? Y entonces, todo esto, queridos amigos, nos está revelando una dinámica universal. El dolor de los hijos desarma toda estructura de poder y conduce al ser humano hacia una apertura espiritual. Entonces ya llega esa cosa, y aquí comienza la apertura espiritual. ¿Por qué? Y porque me doy cuenta que yo no puedo hacer nada. Sin ti, Señor, negatuiro ya pomba eve. Este sufrimiento familiar entonces se convierte en espacio donde ese orgullo nuestro se derrumba totalmente. Se plata, se hay para hoy a la y viaja a verlo, la base, no sé, no se ahí. Entonces es ahí donde se derrumba justamente todo ese orgullo humano. Y ahí es donde emerge la humildad, queridos amigos. Vamos, coña de ella lleva. Que por la terapia anterior venían de lo que sea, pero la mañana curación espiritual humillada. Acepta hoy ahí la ña confiante. Está bien, podemos confiar todo lo que quiera. Pero esto pues va mucho más allá, ¿verdad? Va mucho más allá porque igual siempre somos limitados. Volvemos enseguida con más de Yarañé Nuevo Testamento. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Queridos amigos, volvemos con Yarañé en Nuevo Testamento. Estamos nosotros con este Evangelio de San Juan.
el capítulo 4 con el versículo 50. Hoy en nuestra reflexión, Jesús le dijo, vete, tu hijo vive. El hombre creyó en la palabra de Jesús, lo que le había dicho, y se puso en camino. Queridos amigos, ¿qué nos quiere enseñar esta palabra del Señor? En primer lugar, la primera enseñanza de este versículo 50, creer antes de ver. Creer antes de ver. El otro, cuando comenzaba justamente, y le dice, ¿verdad? Jesús enseguida le dice, si no ven signos y prodigios, ustedes no creen, Eso está en el versículo 48. Si no ven signos y prodigios, ustedes no creen. Vaya, vea, da peor bien. Y sin embargo aquí nos está diciendo que el creer, tenemos que adherirnos antes del ver. Creer antes del ver. La fe auténtica se apoya en la palabra de Dios, incluso cuando no existen pruebas visibles. Incluso cuando no existen pruebas visibles. Aquí entonces la fe auténtica se apoya en la palabra de Dios. Nos apoyamos en esta palabra de Dios. Cuando no existen pruebas visibles, igual nosotros nos apoyamos en eso y caminamos ahí. Caminamos y vamos. Ya ese. Venga, tú ya ese, ya llevo un barete, venían de Yara y ya. La fe auténtica entonces se apoya en esa palabra de Dios en la que confiamos. Primera enseñanza, creer antes de ver. Segunda enseñanza, queridos amigos, de este versículo 50 es que la palabra divina crea realidad. Ahí vea, crea realidad. La palabra crea realidad. ¿Por qué? Y porque llegó a Guarubiaba. Y yo te he dicho que tenés que ser un buen muchacho, generoso, servicial. Eso es lo que me dijo, esa es la palabra que yo escuché. Y eso, el lavar, esa palabra, ¿qué hace? Genera acción. O sea que yo me voy y genera creatividad. Yo tengo que ser servicial. Me pongo a servir. Yo tengo que ser honesto. Me pongo a servir en la honestidad. La palabra es la que crea, queridos amigos. Es la que crea. Y la palabra viene de la idea. Incluso algunos filósofos procuraban definir qué es lo que mueve el mundo, decían, ¿verdad? Uno decía el dinero, otro decía el poder, otro el hambre de todo. Y otro decía la idea, que pues justamente la idea se produce a través de la palabra. Se relaciona, se comunica. Y bueno, y entonces, ¿es cierto? Porque si vos tenés idea de crear algo, la palabra es la que va a hacer que tu dinero se utilice bien. La idea es la que va a mover. Porque yo puedo tener plata, sí, el dinero va a mover, pero va a mover de acuerdo a qué cosa, de acuerdo a la idea que yo tengo. Yo puedo decir, este dinero voy a usar para hacer moscapú, bomba, aviones, millones de dólares a Yucatán, a la gente. La idea. Yo verdaderamente quiero formar aquí buenos cristianos y honrados ciudadanos. La idea. La palabra va a generar entonces la utilización de los recursos que nosotros tenemos. Por eso que es importante la educación y por eso que es importante la palabra. Entonces, la palabra divina, la palabra de Dios es la que crea la realidad. Es la palabra de Dios la que va a crear nuestro mundo. O sea que tenemos que confiar y creer verdaderamente en la palabra del Señor. Si nosotros creemos en el Evangelio, nuestro mundo va a ser diferente. Paraguay y potá, ñandemante yayapota. Eso se refiere a la palabra. Porque es la idea que nosotros vamos a transmitir y vamos a poner en el corazón de cada uno de los chicos, de los jóvenes, de los muchachos, en fin, de quien sea. Y eso es lo que va a producir después la nueva vida. Aprender a confiar en las promesas de Dios. Aprender a confiar en las promesas de Dios. Un tercer elemento como enseñanza de este versículo es que la fe se demuestra caminando. Es decir, que hay un proceso también, caminando. Ya te decir. Porque él le dice, vete, ¿de dónde lo da? Tu hijo ya se curó. Él creyó, dice, y se pone en camino porque cree. Lando güero viejo, pues estamos, ay no, bebé. Ya a mí, ya. Será, o cuerama. Se va.
Y entonces la fe se demuestra en el caminar, querido amigo. Quiere decir que yo creo y por eso es que me pongo en camino. No voy a dar ningún paso. Actuar según la palabra recibida, aunque el resultado aún no sea visible. Aunque el resultado aún no sea visible. Entonces, yo igual, porque confío y creo, me pongo en camino. Hay un cuarto elemento, queridos amigos, como enseñanza. Dios responde a la búsqueda sincera. Dios responde. Pero cuando hay una búsqueda sincera, yo de corazón estoy buscando, estoy deseando, me voy detrás de, porque verdaderamente así yo lo entiendo y lo vivo. Entonces Dios responde a esa búsqueda sincera. Incluso una fe que comienza por necesidad puede crecer hacia una confianza plena. Yo puedo comenzar algo así medio superficial al comienzo, pero como hay una búsqueda sincera, entonces Dios también me va mostrando el camino. Cuanto más yo voy a ir encontrando con mayor razón esa verdad. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Es esa fe que comienza por una necesidad, pero que culmina con una confianza plena. Y un quinto elemento, queridos amigos, que es muy importante, la vida proviene de Cristo. La vida proviene de Cristo. Es decir, reconocer que Jesús es fuente de vida espiritual. Jesús es fuente de vida espiritual y de renovación interior. Eso es lo que vale la pena, queridos amigos, como fuente de vida espiritual y como renovación interior. Entonces, esa vida que nosotros recibimos y le está diciendo, no tengas miedo, tu hijo vive, anda. Y entonces quiere decir que esa palabra, vete, tu hijo vive. Y el hombre creyó en la palabra que Jesús le había dicho y se puso en camino. Por eso se pone en camino, ¿verdad? Porque cree. Entonces, esta quinta enseñanza, que la vida proviene de Cristo, quiere decir que nosotros vamos a tener vida y vida en plenitud, queridos amigos, en la medida en que ñande yagueroya, piñande yara yañande, yagueroya formado. Opeamente hoy la ñañe moija yaguata lleva yaya el shamba, eiko piñande yara la iba de cueve, ¿verdad? Esta es la vida, creo, Señor. Así que, queridos amigos, el cambio que tiene que existir hoy en nuestra sociedad, en nuestra vida, ese cambio se va a dar gracias a esta palabra. Palabra divina del Señor. Yarecobe Biblia. Yarecoa lleva en lo que Él continuamente nos va transmitiendo a través de su evangelio. Pero va a tener vida, vamos a tener vida. Esa vida que proviene de Cristo se va a realizar y va a tener consecuencias de cambio cuando nosotros nos ponemos en camino. Tal vez todavía sea una fe, todavía no tenemos una fe madura. Pero dice que en el camino, queridos amigos, nosotros también vamos a ir creciendo y vamos a ir fortaleciéndonos cada vez más en esta fe en el Señor. Así que ya pomiguen, pronto te voy a poner, porque la pete imita ahí la ya por mi otro está cora ahí mañana tejina y bueno, vamos a tener que seguir esperando más y más. Hey, ya ve música, siempre vendrán tiempos mejores, ella yo. Pero que no sea así, sino que ahora nosotros, porque también vete, tu hijo tiene vida, ahora, ya. Tiene ya vida ahora. Así que ñandea, y en la medida en que ya y venían de yara, pues tu maranga tureje, con la gracia del Señor, evidentemente que ahorita mantener la cambio.
Les dejo, queridos amigos, la bendición de Dios, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con Mañana de Yarañé, Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañé con el Padre Víctor Luis Cabañas.